Estamos grabando. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de método de mallas y ver un caso particular de caso particular. Que aunque suena medio extraño, van a ver que en realidad es una aplicación del mismo método. Y respondo una pregunta de Constanza, donde me dice que tiene una duda con el ejercicio que subí resuelto. Es si es que el IX podría haberlo definido como I2. Vamos a ver. Vamos a partir revisando ese problema, el que le subí yo, que se encuentra en el aula, específicamente en la pestaña Docencia Online. Acá, ahí. ¿Ya? En esta carpeta voy a ir dejando ejercicios. Yo la verdad es que tengo varios resueltos, así que aprovecho de irlos dejando todos ahí. Ahí ustedes lo pueden encontrar, lo descargan. Yo ya lo tengo por acá. Está acá. Y lo vamos a revisar. Quiero que me confirmen si se ve bien los números, las letras, porque está como con grafito. ¿Lo pueden ver bien ustedes? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, me decía Constanza si es que se podría haber definido esta IX como I2. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que en realidad acá tenemos, por cómo se definieron las corrientes, tres, ¿cierto? Tenemos la I1, I2 y I3. Están definidas en el sentido horario, ¿sí? Nosotros vimos en la clase anterior que en realidad es indiferente de cómo nosotros definamos las corrientes en los resultados que me den. Siempre tenemos que tener en cuenta, sí, que por ejemplo ese IX no va a cambiar como yo lo defina. ¿Ya? ¿Qué podría cambiar? Obviamente numéricamente las corrientes, sus resultados. Sin embargo, lo que circula por el circuito, eso va a ser siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría haber dicho que el IX es menos I1 en este caso, ¿cierto? Porque va en sentido contrario. Eso podría decirlo. Sin embargo, no sería precisamente I2. Por ahí podría darse el caso que si nosotros lo vemos al momento de resolver, que nos dé numéricamente que sea, por ejemplo, I2. Podría ser, numéricamente, ¿me entiendes? Pero por definición no sería I2. ¿Sí? Vamos a revisarlo. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la corriente I1 y la corriente I2. Serían estas de acá, ¿cierto? No nos piden la I3. ¿Por qué creen que no nos piden la I3? ¿Sí? ¿Me pueden escribir en el chat? Sí. ¿Por qué no nos pidieron la I3? Claro, porque está dada, ¿cierto? Porque recuerden que la fuente de corriente que está acá, lo que hace es definirnos directamente la corriente que va a circular por esta rama. Eso está definido, tiene que cumplirse, ¿ya? Es como una restricción, por decirlo así, el problema. Que por esa rama circulan 3 amperes, y en ese sentido. Por eso es que no la piden, ¿ya? Así que efectivamente, ¿qué hacemos? Partimos y vamos a definir las corrientes. Como les decía, están en el sentido horario en este caso. Y teniendo claro que esta corriente es igual a 3 amperes, vemos qué pasa con las demás. Vamos a notar acá que tenemos unas fuentes de tensión y resistores en esta malla. Acá también tenemos una fuente de tensión, solamente que es dependiente. Partamos obteniendo la primera ecuación. Si parto por acá, me va a dar más 12, ¿cierto? Después va a ser más 3 y 1. Siempre es importante recordar que todo término que me va a quedar en una malla va a ser positivo y van a ser las corrientes las que me van a definir el signo, ¿cierto? Así que como la corriente de esta malla es I1, queda positiva, después más, nuevamente 1 por I1 menos I2. La corriente de la malla positiva, y si es que la otra viene en contra, queda negativa. Si es que hubiera venido a favor, se hubieran sumado, ¿cierto? Y todo es igual a 0. Siempre va a haber un término por cada elemento, como pueden ver acá. Tenemos lista esa ecuación. Yo acá la ordené, ¿cierto? Junté el 3 y el 1, me dio 4 y 1. Acá nos queda menos 1 y 2, igual a menos 12. La ecuación 1 listo, ¿cierto? O lista en realidad. Y tendríamos entonces que obtener la ecuación de acá. Hacemos lo mismo. Podemos partir desde acá. 1, siempre positivo, recuerden cuando estamos en una malla, por la corriente de la malla positiva, y si es que la otra viene en contra, quedó negativa, que sería el caso que tenemos ahí, ¿cierto? 1 por I2 menos I1, más 2, nuevamente positivo, I2 menos I3, que lo tenemos acá al término, ¿cierto? Y finalmente, menos, porque coincidimos con el menos de la fuente de tensión, 4ix. Acá es muy importante ver que este es el valor que tendría, ¿ya? Y claramente es una fuente dependiente, no solo por el hecho de que sea un rombo la figura que tenemos, ¿cierto? Sino por el hecho de que me está diciendo que el valor depende de otra variable, que en este caso es una corriente que circula en la malla 1, ¿cierto? Así que nosotros escribimos eso. Me pregunta Constanza si es que la fuente de 12 fuera con el menos abajo y el positivo arriba, cuando definir la ecuación sería menos 12. Efectivamente, siempre, siempre va a quedar
el signo que coincida con la flecha. ¿Ya? Si yo voy recorriendo así la malla, la flecha llega primero a ese más. Por eso queda el más. Si hubiera estado al revés, hubiera quedado, ¿cierto?, negativa. Y es como el caso que tenemos acá, ¿cierto?, que la flecha coincide primero con el menos. Por eso es que quedó negativo ahí. Eso es muy importante, porque si nos llegamos a equivocar en eso, nos va a cambiar todo el resultado, ¿ya? Así que mucho cuidado. Ahora, ¿en qué estábamos? Estábamos en el hecho de que obtuvimos la ecuación 2, ¿cierto? O sea, todavía no la dejamos ordenada, pero tenemos la ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ver qué es lo que es esa IX. Y es muy importante que cada incógnita nueva que aparezca, nosotros siempre la dejemos en función de las corrientes de malla. ¿Ya? No nos sirve agregar una nueva incógnita y tener, por ejemplo, tres incógnitas, la I1, la I2 y la IX, porque tenemos solo dos ecuaciones. No vamos a poder resolver. Por eso es que buscamos qué es IX, pero en función de las corrientes de malla. Como yo les mencionaba al principio, como va en el sentido contrario, I1 va a ser igual a menos I1. ¿Ya? Así podemos definir entonces que ese I1 lo podemos reemplazar y lo tenemos ahí, ¿cierto? Nos quedaría positivo ahora ese término, quedaría más 4I1. Desarrollamos esta expresión, juntamos los I1, ¿cierto? Que tenemos menos 1, más 4, nos queda más 3I1. Tenemos acá los I2, ¿cierto? Tenemos 1, más 2, nos quedan 3. Y tenemos este 2 y 3, ¿cierto? Que era menos 2 y 3, lo despejamos, nos quedó 2 y 3. Como y 3 ya lo conocemos, ¿cierto? Que vale 3, lo reemplazamos. Así que nos queda en definitiva esta ecuación, donde este término era 6, ¿cierto? Llevamos eso al sistema, que lo expresamos en forma matricial. Recuerden que lo que yo hago acá es simplemente tomar cada coeficiente. Y muy importante que estén ordenados. Fíjense que acá tiene que ser el coeficiente que va con el I1, ¿cierto? Va 4, de acá va al menos 1, de acá va el 3 y otro 3, ¿cierto? Y lo que está acá, que sería este menos 12 y ese 6, van a quedar en ese vector. Aplicando, en este caso, la regla de Kramer, nos quedó lo siguiente, ¿cierto? Recuerden que la regla de Kramer lo que dice es que yo puedo calcular la incógnita I1, por ejemplo, por medio de un cociente de determinante, ¿cierto? El determinante de la matriz de coeficientes queda en el denominador, que nos da 15, ¿cierto? 4 por 3 menos 3, ¿cierto? Nos quedaría 15. Y después arriba vamos a poner la matriz de coeficientes, pero vamos a reemplazar este vector en la primera columna para el caso de I1 y en la segunda columna para el caso de I2, ¿cierto? Desarrollando la misma forma, nos queda en definitiva que va a ser menos 2 la corriente I1 y va a ser 4 la corriente I2. ¿Sí? Como nosotros vimos en la clase anterior, podríamos también resolver usando la calculadora. ¿Sí? Quiero que me escriban si tienen alguna duda, ¿ya? Yo mientras voy a buscar la calculadora, que debería tenerla por acá. Déjenme buscarla. Lo dejé en una carpeta especialmente, ¿cierto? Esto que está acá, lo pueden encontrar por si acaso. Lo voy a abrir por mientras. En el aula. En el aula específicamente acá, miren. En docencia online. Al final, los lleva acá. Ahí ustedes lo descargan y van a tener un zip que lo descomprime y es la carpeta que tengo yo ahora, la que estoy abriendo, esa carpeta. Y ahí ustedes van, ejecutan bti.exe, le dan a ejecutar, no se instala nada, sino que simplemente se ejecuta así. Y ahí debería abrir la calculadora en algún lugar. En mi caso quedó acá. ¿Ya? Y si no saben usar la calculadora, bueno, igual nosotros ahora la hemos estado probando, en la última clase también. Pero acá yo les hice un tutorial, ¿ya? Que ustedes lo pueden revisar. Cortito, de 3 minutos, cómo resolver el sistema. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a rápidamente aprovechar de comprobar si que nos da lo mismo. Ya, voy a ponerlo por acá. Voy a achicar esto un poco. Voy a poner ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo queremos comprobar, nos va a quedar de esta forma. La encendemos. Voy a poner second, paréntesis de la izquierda, second, paréntesis de la derecha. Voy a irme adentro. Voy a poner el primer término, 4, o el primer coeficiente. Después coma para separar elementos dentro de una misma fila. Pongo el menos 1, tomando en cuenta que tenemos menos. Este menos de acá pequeño, no ese menos de la resta. Después le ponemos punto y coma para separar la otra fila. ¿Ya? Y agregamos después el 3, 3, ¿cierto? Y ahí tenemos en sí
los elementos de la primera fila, los elementos de la segunda fila. Me voy al final. Por si acaso hay un truco que uno puede hacer para ir al final, ¿ya? Se lo voy a mostrar después. Le ponemos entonces store y guardamos en la variable alfa A, ¿cierto? Simplemente estamos asignándole y guardándolo ahí. Después, si yo pusiera A, me aparecería ese término, ¿cierto? O sea, esa matriz. Después podría yo, si quisiera reciclar esto, me voy al final, borro, pongo alfa B, voy a borrar lo que tiene adentro, miren. Borro todo lo que tiene ahí. ¿Por qué dejé el punto y coma? Para separar ciertos elementos de esta fila. Y me quedaría menos 12 y 6. Para que ustedes vean el error de sintaxis que yo les decía, miren, vamos a poner ese menos, que no hay que poner, solamente quiero que ustedes vean el error. Sería 6, ¿cierto? Y ahora va a fallar, ¿cierto? Me dice que hay un error de sintaxis porque eso no hay una resta ahí. Le doy escape y ahí lo arreglo. Pongo el menos pequeño, ¿cierto? Y ahí me queda totalmente bien. Después, para terminar, lo que hacemos es simplemente obtener la inversa de nuestra matriz A, que sería elevado a la menos 1, ¿cierto? Premultiplicando a B. Y ahí nos queda, ¿cierto?, el resultado. ¿Se fijan? Menos 2 y 4. Ahora le respondo a Marco, que me pregunta respecto a por qué el IX era menos 1. ¿Por qué el IX era menos 1? Miren. Por esto. Como está definido en sentido contrario a la I1, va a tener que ser igual a menos I1. También yo podría haber dicho que la I1 es igual a menos IX, ¿cierto? Pero sería exactamente lo mismo. Si va en el mismo sentido, hubiera sido igual, ¿cierto? Si es que la X hubiera venido para acá. ¿Sí? ¿Dudas? Respecto al desarrollo, al cómo se definieron las corrientes. Espérenme que yo me voy a llevar esto para acá, que se me desconectó en el iPad. Así que, mientras tanto, pueden escribir. No, pero... Ya, me dice todo claro Constanza, Javi también. Entonces, con eso vamos a hacer algunos ejercicios, ya vamos a ir comprobando otros casos, porque la idea es dominar estas técnicas. Y en realidad recuerden que yo les comentaba que esta es una herramienta que nosotros vamos a ocupar para resolver circuitos. Entonces le vamos a dar uso tal como lo haríamos, por ejemplo, en problemas de la prueba. ¿Ya? Voy a conectar acá y vamos a ir resolviendo problemas. Ya. Voy a por mientras cerrar acá. Y este es el apunte de la última clase, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo en la última clase? Vimos el método de Maya, vimos que el método de Maya funciona súper bien cuando tenemos solamente fuentes de tensión, ya sean dependientes o independientes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos fuentes de corriente que serían como la que tenemos acá, ¿cierto? Que para este caso sería una fuente de corriente independiente porque nos da el valor directamente y además está definido, ¿cierto? Con una circunferencia, un círculo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué hacíamos ahí? Como en el ejemplo anterior, simplemente queda definido que esta corriente que circula por acá tiene que saber cumplir con esa restricción, vale decir, tiene que saber ser igual a 2 amperes. Y en la otra malla trabajamos tal cual como lo hicimos antes, ahí no cambia nada, ¿cierto? Y ahí fuimos desarrollándolo, obtuvimos una expresión de esta malla, después simplemente pudimos reemplazar el valor de I1 y llegar al resultado de I2. Como pueden notar en este caso, según lo que nosotros vimos, nos queda más simple de hecho, ¿cierto? Porque no tenemos que sacar una ecuación o resolver un sistema. ¿Qué pasa para este ejemplo? Es exactamente lo mismo con la sola diferencia de que ahora la fuente de corriente que está definida en esta malla no es independiente, sino que es dependiente, así que ahora nos queda una ecuación. Como pueden ver acá, esto fue tal cual, creo que nos quedó incluso la misma ecuación, o muy parecida, ¿cierto? Pero acá hubo un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos definida la corriente I1, vemos que tiene que saber cumplir esta restricción.
que I1 tiene que ser igual a menos 2IX. Luego hay que ver qué es lo que es IX. Y para este caso, la IX es, recuerden, se suman las corrientes que van en el mismo sentido y se restan las que van en sentido contrario. Como la I2 va hacia arriba, vale decir el mismo sentido, se va a sumar. Y como la I1 va hacia abajo, se va a restar. Así que esto que nos queda acá, IX igual a I2 menos I1, se pone en esta expresión, ¿cierto? Se reemplaza. Desarrollamos y nos queda la ecuación 1. Así que podemos sacar el limpio que en realidad cada vez que nosotros tengamos una fuente de corriente dependiente en una malla, lo que va a pasar es que me va a dar una ecuación. ¿Ya? No me da directamente el valor, pero en sí el procedimiento es exactamente el mismo, ¿cierto? Luego con la otra ecuación que sacamos de acá, ¿cierto? Pudimos resolver el sistema. Y en realidad creo que hicimos, simplemente la restamos, ¿cierto? Y llegamos al resultado. Segundo caso, que yo les comentaba que teníamos que la diferencia estaba en que había una fuente, ya sea independiente o dependiente, lo importante es que sea una fuente de corriente, compartida entre dos mallas, como es el caso de acá, ¿se fijan? ¿Qué hacíamos entonces? Nosotros definíamos las corrientes de malla tal cual, I1, I2, pero ahora teníamos que definir lo que se llama una supermalla, que a veces genera risas, pero en realidad, créanme que ayuda bastante. ¿Qué hacemos acá? Directamente vamos a obtener una ecuación de toda la supermalla, que fíjense que las une, ¿cierto? Omitiendo la existencia de esa fuente de corriente. Así que yo digo, en definitiva, más 12, ¿cierto? Más 2 y 1, después, como si esto no existiera, ¿cierto? Más 5, ¿sí? Porque está el valor dado por la fuente. Y después acá, más 4 y 2, no circula otra corriente, así que queda directo. Y después, más 3 y 2. Igual a 0 porque se me acabaron los términos dentro de esta supermalla. Como pueden ver, también se cumple la idea de que va a haber un término por cada elemento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y precisamente hay 5 términos. Desarrollamos la expresión, ¿cierto? Simplemente juntamos los I1, los I2. Y nos queda acá. Nos queda entonces 2 y 1 más 7 y 2 igual a menos 17. Ecuación 1. Luego, ¿qué habría que hacer? Habría que ver la relación de corrientes que surge en esta rama, porque como nosotros hemos mencionado ya, esta fuente de corriente lo que hace es poner una restricción a nuestras corrientes, que dice lo siguiente, que por acá tiene que circular un ampere. Luego, como yo tengo definida una I2 y una I1, ellas tienen que cumplir esa relación, de forma que la I2, que va en el mismo sentido, menos la I1, que va en sentido contrario, tienen que saber ser igual a 1. ¿Ya? Esa es la restricción que nos entrega o que en realidad nos pone esa fuente de corriente, ¿sí? Como se menciona acá. ¿Se fijan? Siempre se va a sumar la que va en el mismo sentido y se va a restar la que va en sentido contrario. Desarrollamos eso y obtuvimos la segunda ecuación. Quiero saber si es que alguien tiene alguna duda respecto a esta parte, porque yo sé que de repente pueden surgir dudas. Así que escríbanme, por favor. Si es que hay dudas respecto a cómo se obtuvo la ecuación en esta rama. Mientras yo me recuerdo, cuando hay supermalla, yo obtengo una ecuación aplicándole la LKB en la supermalla, omitiendo la existencia de esta fuente, y la otra ecuación la saco de esta rama, tomando en cuenta qué pasa con ella, qué pasa con esta fuente, ¿cierto? Se suman las corrientes que van en el mismo sentido y se restan las que van en sentido contrario. ¿Sí? Bueno, no veo dudas, así que entonces llegamos a la ecuación o el sistema que está acá, y con eso lo pudimos resolver. En ese caso, en la clase anterior lo hicimos con la calculadora, me parece, ¿cierto? Así que vamos entonces a continuar. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver un caso particular del caso particular, aunque suene medio extraño, pero créanme que ocurre. Ya. Entonces, un ejercicio. Vamos a inventarlo en el momento, para que sea más entretenido. Y vamos a hacer un circuito. Vamos a poner un poco de todo. Supermalla. Vamos a hacer una supermalla con fuente dependiente, porque en los ejemplos no tenemos ninguna ahí, ¿cierto? Así que la vamos a poner también. La idea es que en la clase hagamos los ejercicios más difíciles, ¿cierto? Sería un poco, no sé, raro que en la clase fuera todo fácil y las pruebas fuera todo más difícil. Y ya la vamos a hacer así, un ejercicio un poco más de mayor nivel. Aunque me quedo medio deforme el circuito. Ahí sí. Ahí, por acá, yo creo que ahí está bien.
Y aquí aparecen los elementos. Vamos a tener acá una fuente de tensión. Por algún motivo siempre me gusta poner fuente de tensión acá. Ya, pero acá vamos a poner otro elemento. Vamos a poner un resistor. Acá vamos a poner otro resistor. De hecho, podríamos poner una fuente de tensión igual. Vamos a poner una fuente de tensión. Pero una fuente de tensión dependiente. Eso vamos a poner. Ah, el rombo como me está quedando. Bueno, sí, está bien. Esta va a ser una fuente de corriente. De momento la vamos a dejar como de tensión, ¿ya? Porque... ahí. Positivo, negativo. Y acá vamos a poner una fuente de corriente, miren. Ahí vamos a poner... vamos a tener esta fuente. Esa me quedó media deforme. Hacia acá. Ahí. Sí, ahí tenemos fuente de tensión dependiente, ¿cierto? Tenemos de todo. Acá vamos a tener un resistor. Acá vamos a tener otro resistor. ¿Sí? Y va a ser menos más, porque queremos probar todos los casos, por más raros que parezcan. Y esa no es una A, esa debería ser una omega. Este va a ser 3 omega, este va a ser simplemente un omega. ¿Qué les parece el circuito? ¿Les gusta? Ya, y esto va a ser de 12, ya que para mantener la costumbre. Vamos a definir acá una tensión, miren, vamos a definir la tensión acá. Menos más Bx. B0 mejor, B0. Este va a ser B0, 2B0, y aquí vamos a tener una corriente que va a ser la que circula por acá. Ahí. Y 0, este va a ser 3 simplemente. ¿Sí? Ya, ahí tenemos entonces nuestro circuito. Que es un circuito interesante, ¿eh? Podría ser como de una prueba sin ningún problema. Ya, vamos a verlo un poco. ¿Y cuál es la pregunta? Porque recuerden que yo les decía que el método de mallas en sí sirve para resolver algún problema que nos pidan, ¿cierto? En este caso la pregunta va a ser calcular la corriente I(X), perdón, la corriente I0 y la tensión I0. O la tensión B0 en realidad. Ahí sí. Repito, calcular la tensión B0 y la corriente I0. Ahí sí. Que me daba por decirle IX, pero no. Ahí sí. Ese es nuestro problema. Calcular todo. También podría ser. Me dice Constanza, si es que las corrientes no fueran todas B0, yo debería hacer alguna igualdad entre las que existan para que todas queden en función de la misma B0. Miren, en realidad lo que nosotros buscamos usando, por ejemplo, el método de malla es que todo quede definido en función de nuestras corrientes de malla, que por ejemplo vamos a definir ahí. Eso es lo que nosotros buscamos. La B0 o la I0, en realidad nosotros tratamos que no queden en las ecuaciones, porque vamos a finalmente a reemplazarlas, ¿cierto? Recuerden que si yo agrego un B0, agrego un I0, me aparece otra incógnita. Y si tengo, por ejemplo, una cantidad de ecuaciones determinada, no podría resolver. Acá tengo otra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar a definir. Yo, en lo personal, voy a definir arbitrariamente I1, I2 y 3. Ustedes pueden definirlas como encuentren que les queda mejor, en realidad. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras corrientes. Y vamos a ver qué caso se da. ¿Hay algún caso particular? Les pregunto a ustedes, escríbanme en el chat si es que ven algún caso particular de los que nosotros vimos. Me refiero a fuente definida en una sola malla, fuente de corriente me refiero, fuente de corriente definida entre dos o más mallas. ¿Ven alguna de esas? Hay una fuente que se está compartiendo con I3 e I2. Claro, efectivamente. Recuerden que lo importante es que sea de corriente, no el hecho de que sea, por ejemplo, dependiente o independiente. Como es una fuente de corriente, ya tenemos el caso, ¿cierto? 2, que les mencionaba justamente antes de este problema. Así que aquí habría que hacer una supermalla, ¿cierto? Y entonces, una buena idea por si acaso es hacer lo siguiente. Ya, yo digo, reconozco que hay que hacer una supermalla. Voy a ir acá, la voy a dejar marcada, la voy a dejar en verde, espero que ustedes distingan bien los colores. Esta va a ser una supermalla. Por acá, todo esto. Y le vamos a poner acá supermalla. Ya eso lo tenemos claro.
Y antes de empezar a sacar las ecuaciones, quiero que digamos ya, ¿cuántas ecuaciones van a ser? ¿Y de dónde las voy a sacar? Entonces yo sé que, en principio, acá no hay nada raro, ¿cierto? Hay una fuente de tensión, solamente resistores. Aquí yo aplico la LKB y saco una ecuación, ¿cierto? Sin ningún problema. Una ecuación. Después una ecuación de la supermalla. Dos ecuaciones. ¿De dónde saco la tercera? Pueden escribir. ¿De dónde saco la tercera ecuación? Porque van a ser tres. De hecho, tenemos tres incógnitas, ¿cierto? Tenemos ¿La I1. fuente será? Claro, ¿cierto? Recuerden que si es que tenemos una supermalla, o en realidad una fuente de corriente como la que está acá, compartida entre dos mallas, yo saco una de acá, de la supermalla, ¿cierto? Y otra de la relación de corrientes que va a haber acá. Y va a ser I3 menos I2, tiene que saber ser igual a 3 y 0. Y luego nosotros vamos a ver qué es lo que es el I0, ¿cierto? Ese es otro problema. Pero esas serían las tres ecuaciones. ¿Sí? Vamos a partir con la más simple, que sería la de la malla 1, ¿cierto? Que es directamente trabajar acá. Espérenme que voy a silenciar el WhatsApp web. Ahí. Ahí. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero lo silencio igual. Creo que... Ahí. Ya. Entonces, solución. Solución. Vamos a partir entonces por la malla 1. Vamos a ponerla así, partiendo en la malla 1. Recuerden también que cada vez que yo me refiero a la malla 1, la malla 2, la malla 3, simplemente las identifico por el subíndice de las corrientes, ¿ya? O sea, esta sería la malla 1, malla 2 y malla 3. Es para que tengamos una referencia. Partiendo en la malla 1, en la malla, vamos a mover un poquito acá. Nos queda esto, ¿cierto? Va a ser entonces más 12 más 1 por I1, ¿cierto? Menos I3, que viene en sentido contrario, vamos a escribirlo. Más 12 más 1 por I1 menos I3, más, en este caso, el término que está acá, ¿cierto? Que sería el 3, pero va a ser I1 menos I2. Ahí nos va a quedar. Voy a cerrar unas ventanas. Ahí. Lo voy a escribir ahora, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Ahora sí. Sería entonces, como les decía, 3 y 1 menos I2 igual a 0. ¿Cierto? Aquí yo puedo expresar la ecuación. Vamos a ordenarla. Vamos a decir entonces, ¿cuántos I1 tenemos? Tenemos 1 y 1 más 3 serían 4. 4 y 1. 4 y 1. ¿Cuántos y 2 tenemos? Tenemos solamente ese menos 3, ¿cierto? Menos 3 y 2. ¿Y tenemos algún y 3? Sí, tenemos este de acá, ¿cierto? Que sería menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Y en definitiva nos queda igual a menos 12. Ahí sí. Esa debería ser la ecuación más directa, ¿cierto? Aunque igual hay que tener cuidado, porque como les comentaba yo en las clases anteriores, es súper fácil de repente equivocarse, que se nos escape algún término, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado. Tenemos lista la ecuación 1. Me parece que está bien, ¿cierto? Sí. 4 menos 1. Sí, se ve bien. Ya. Ahora, vamos a sacar la ecuación de la supermalla. La voy a ir escribiendo acá al lado primero, ¿ya? Acá la voy a escribir primero para que después la vayamos desarrollando. Déjenme maximizar acá para que sea más grande. Y la vamos a obtener. Entonces, partimos. Voy a partir por acá arriba, ¿les parece? Vamos a partir por ahí y vamos a tener, entonces, 2 por la I3, ¿cierto? Es lo que está acá. Después me voy por acá, encontré esa fuente. Como es de tensión, yo obviamente solamente sumo. Más, porque coincido primero con el más, ¿cierto? Escribo su valor, que sería 2V0, y después sigo dando la vuelta. Sigo dando la vuelta. Recuerden que omitimos la existencia de esta fuente de corriente, ¿cierto? Sigo dando la vuelta y encontré este término. Muy importante,
ese menos y ese más para nosotros no influyen de momento. Después nosotros vamos a ver qué es lo que es B0. Por ahora solamente vemos que hay un 1, ¿cierto? O una, en este caso 1, por la I3 menos la I1, ¿cierto? Porque recuerden que va a ser siempre positiva la corriente de la malla. Y como estoy analizando en esta malla, ¿cierto? Va a quedar positivo. Así que va a ser más 1 por I3 menos I1. ¿Ya? No se dejen confundir por el hecho de que el circuito como que tiene una forma media extraña y uno podría decir, no, pero esto debería ser I1 menos I3, ¿no? Recuerden que lo que estamos recorriendo son estas mallas, ¿ya? Así que predomina en este caso este sentido. ¿Sí? Y ahí nos queda la primera ecuación. Profe, Sí, dime. ¿y la resistencia de 3 ohms no entra en la ecuación? ¿Cuál de 3? Oh, de hecho sí entra, no la había visto. Gracias. Sí, tienes razón, ahí sí. Di la vuelta y no la tomé en cuenta, mira. Ya, ahí sí. ¿Cómo nos queda entonces? 3 y 2 menos I1. Ahí sí. Ahí. Y déjeme arreglar la ecuación porque se me anduvo desordenando. Después me la llevo hacia abajo, así que. Ahí sí. Por mientras quiero que ustedes me digan cuál sería el valor de B0. ¿Cuál creen ustedes que sería el valor de B0? Porque B0 está en la expresión, pero nosotros dijimos que no queremos ningún B0, ningún I0, sino que queremos que todo quede en función de nuestras corrientes de malla, ¿cierto? ¿Qué sería B0? Sí, me decían la supermalla. No entendí esa pregunta o comentario. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es B0? Entonces, para ver lo que es B0, ahí sí tomamos en cuenta esta definición, fíjense bien. Entonces, y esto es válido para todos los casos, va a ser así. Voy a tomar en cuenta la resistencia del elemento, así que va a ser 1 por las corrientes que van desde positivo a negativo, va a decir, las corrientes que van en este sentido se suman y las que van en sentido contrario se restan. ¿Ya? ¿Qué corriente va en ese sentido? La I3 se va a sumar, ¿cierto? Y la I1 va en sentido contrario, ¿cierto? Va de menos a más, así que esa va a quedar restándose. Menos I1. Repito, obtenemos la tensión, cuando estamos ocupando en este caso el método de malla, simplemente tomando la resistencia, que en este caso sería 1 ohm, que nos quedó acá, por la suma de las corrientes, tomando en cuenta positivas las que van desde más a menos. Y obviamente las otras van a ser negativas, así que nos quedó I3 menos I1. Y eso lo vamos a reemplazar acá y obtener la expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no se entiende, por favor escríbame. Yo me voy a llevar por mientras. Pero me lo puedo llevar directo, no tengo ni que copiarlo. Me lo voy llevando para acá. Y vamos a ir trabajando nuestra expresión. ¿Se entiende? Ya. Ahora, en la supermalla, estamos poniendo el comentario también, para que quede listo el material. Ahí sí. Tenemos eso. Y ahí yo puedo reemplazar directamente, ¿cierto? Puedo reemplazar, voy a copiar todo tal cual ya, que a veces en la mañana ustedes saben que uno anda medio más lento, así que hay que tener cuidado. Ya, entonces acá nos va a quedar 2 por 1 y 3 menos I1. Yo lo dejé ahora como 2. Más 3 y 2 menos I1, más 1 y 3 menos I1. Y voy a revisar que haya copiado todo bien, así que lo vamos a revisar. Ya tenemos el 3, ¿cierto? Acá está acá. Acá reemplazamos simplemente, ¿cierto? No hicimos ningún cambio. Bueno, multiplicamos el 2 por el 1, pero pues solo lo que hicimos eso. Y tenemos ese ahí. Estamos. Ahora lo que hay que hacer entonces es expresar la ecuación para ver qué nos queda. Obviamente en la forma como la que tenemos acá, miren. Así, ¿cierto? Así que vamos a empezar a ver cuántos I1 hay. Y yo voy a ver acá. Tengo un menos 2. Después tengo menos 3, ¿cierto? Que están ahí. Y después tengo menos 1. Y sería entonces menos 6. Menos 6 y 1. ¿Cuántos I2 tengo?
Ahí está, solamente ese, ¿cierto? Así que quedaría más 3 y 2. Más 3 y 2. Vayan chequeando conmigo por si acaso, ¿ya? Y la I3, ¿cierto? Sería este, sería 2 más 2, 4, más 1, 5 y 3. A ver, tú me dices Me dice Richard, si es que no se toma 2 ohm de arriba para el caso de B0. Ya, mira. ¿Qué pasa? Es que en realidad, fíjense bien que, ¿dónde apareció la expresión? La expresión apareció acá, ¿cierto? Miren. Esta expresión apareció ahí. Que eso se fue para acá, ¿cierto? Lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Ya está incorporado. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es ver qué es lo que era B0, ¿ya? No el término que aparece. Y B0 lo sacamos desde acá. ¿Cierto? Que B0 dijimos que en realidad lo que estamos haciendo es esto. Si tenemos B0 definido así, y yo tengo, por ejemplo, una corriente que es I3, que va en ese sentido, y una corriente que es I2, que va en el sentido contrario, ¿cierto? Si el valor es 1 ohm, nos quedaría entonces que B0 va a ser igual a 1 por la corriente que va de positivo a negativo, que sería I3, menos la que va en sentido contrario, que sería I2, ¿cierto? Ese es F0. Luego yo eso que está ahí, lo puedo reemplazar en nuestra ecuación, ¿cierto? Que está por acá. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. ¿Se entiende ahora, Richard? Por eso es que en realidad sí ya lo habíamos incorporado ese 2. ¿Sí? Sí. Cualquier duda así me dicen nomás. Porque de verdad que es fácil de repente confundirse o no poner algo, porque uno se le escapa de repente. Por eso que hay que tener especial cuidado. Ya. Íbamos en obtener el término que corresponde al I3, ¿cierto? Y se me olvidó, así que lo voy a ver de nuevo. Sería 2 más 2, 4, más 1, 5, ¿cierto? 5 y 3. Igual a, ¿tenemos algún término que no esté acompañado por una incógnita? No veo ninguno, así que va a ser igual a 0. Y tendríamos entonces la ecuación, en este caso, 2. Claramente esta fue la que nos representó más trabajo, ¿cierto? Pero ese sería el procedimiento. Primero obtener la ecuación de la supermalla, y luego, si aparece alguna incógnita, en este caso que no sea correspondiente a las mallas, a las corrientes de malla, tenemos que reemplazarla por un valor que dependa de las corrientes de malla, que sería lo que hicimos acá, ¿se fijan? Nos salió el B0, que no es una incógnita de las corrientes de malla, y lo reemplazamos en función de las corrientes de malla. Luego, ¿qué sería lo último que falta hacer? Tenemos la ecuación de acá, tenemos la ecuación de la supermalla, ya reemplazamos, ¿cierto?, el B0 que aparecía. Nos queda obtener la relación de corrientes en la corriente de malla, o perdón, en la fuente de corriente. Nos queda obtener la relación de corrientes en la fuente de corriente. ¿Cómo va a ser? Recuerden, van a sumarse las corrientes que vayan en el mismo sentido, vale decir S, y se van a restar las que van en sentido contrario. Así que yo tengo acá, de hecho, dos corrientes que circulan. Circula la I3 y circula la I2. Así que yo sé que va a ser I3 menos I2, va a tener que saber ser igual a 3 y 0. Tiene que cumplirse esa relación. Y después vamos a ver qué es lo que es el I0, ¿cierto? Así que la escribimos. Va a ser I3 porque va en el mismo sentido, ¿cierto? Menos la I2, que va en sentido contrario. Tiene que ser igual a 3 y 0, que de momento nosotros desconocemos, pero vamos a tener que dejarla expresada en función de nuestras corrientes de malla. ¿Qué es lo que es I0 ahora? Y quiero que me escriban ustedes en el chat. ¿Qué es lo que es I0? Según cómo está. ¿Qué es I0? Es la pregunta. Ya, Javi escribió un resultado. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Ya? De hecho, puedo decir que Javi tiene razón. Efectivamente, la I0, que está definida en esta rama, ¿cierto?, va a ser I1 menos I2. ¿Por qué? Porque va a corresponder a la suma de las corrientes que van en el mismo sentido positiva y las que van en sentido contrario negativa. Así que efectivamente queda I1 menos I2. ¿Sí? Eso sería lo que hacemos nosotros. I1 menos I2. ¿Alguien tiene alguna duda con cómo lo obtuvimos?
Mientras yo me lo voy llevando. Recuerden, cualquier duda me pueden ir diciendo y lo podemos ir revisando y ojalá resolviendo lo más pronto posible, ya, para que no tengan que verlo después estudiando por su cuenta, que a veces uno le toma más tiempo, en ocasiones, ¿cierto? Luego, desde la rama donde está la fuente de corriente dependiente, desde la rama donde está la fuente de corriente dependiente, está la fuente de corriente dependiente. Voy a poner simplemente de. Ahí, ¿cierto? Obtenemos que nos queda esta relación. Y ahí podemos reemplazar, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar entonces, ¿qué es o cómo es la tercera ecuación? Tengo entonces I3 menos I2 va a ser igual a 3. Reemplazo la I0, ¿cierto? Así que me va a quedar multiplicado por eso. I1 menos I2. Y luego puedo despejar todo. Lo voy a dejar todo hacia la izquierda yo. Voy a dejar entonces menos 3 y 1. Y yo voy a tener cuidado igual porque a veces, como les digo, ya estoy escribiendo cosas raras ahí, sí. Ahí, ¿cierto? Sería eso. Menos eso. Ahí sí. Sí, así que nos queda de esta forma. El I2 va a ser menos 1 más 3. ¿Cierto? Así que sería más 2. Y 2. Ya está haciendo cosas medio extrañas ahí. ¿Cierto? Y lo vamos a revisar, ¿qué sería? Sí, estaría bien, sería porque solamente hay un I3, sacamos este menos 3 y 1, lo dejamos hacia acá, ¿cierto? Y acá nos queda menos 1, más 3, nos queda más 2. Estamos bien entonces. Y tendríamos entonces la tercera ecuación. Vamos a hacer bien el rectángulo. Por mientras quiero que me escriban cualquier duda que tengan. Mientras yo termino de escribir acá y ver si logro ponerlo fuera del I3. Ahí sí. Tercera ecuación. ¿Ya? Nos está quedando poco espacio. Ah, pero ahí lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Voy a mover todo un poquito ya, porque para que me alcance a quedar todo dentro de la misma hoja. Vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Se nos fue la transmisión de la pantalla. Por mientras quiero que me escriban si tienen alguna duda ya. Voy a volver a conectar acá. Cualquier duda en el chat. Mientras yo vuelvo a conectar nuestro problema para que se pueda ver. Ese por si acaso es la página que ocupo para conectarme. Por si acaso alguien de repente quisiera hacer algo parecido. Es como Airbnb. Ahí sí, ya volvimos. Para medio calor. Que como que ha estado súper frío estos últimos días. Ya, ¿alguna duda? ¿O se entiende? Si no, escríbame, se entiende, para yo poder ir viendo si es que vamos bien, o si falta darle un poquito más a algunas partes en específico, ¿ya? Se entiende bien. Ya, muy bien entonces. Entonces, vamos a copiar ahora acá nuestro sistema, yo lo voy a dejar escrito acá y lo vamos a resolver con la calculadora, porque como ustedes pueden ver, ya después de 3, 4 incógnitas se va haciendo más complejo, ¿ya? Se puede resolver igual por Kramer, pero no, ese no es lo más cómodo. Y, por ejemplo, para las pruebas yo no les recomiendo mucho que traten de resolver, por ejemplo, sistemas de más de 2 a mano. Porque de repente yo he visto que lo hacen, se puede hacer, pero, por ejemplo, en una prueba con el tiempo uno tiende a equivocarse o cometer errores de repente. En cosas pequeñas, pero nos cambia el resultado, ¿cierto? Ya estoy copiando los coeficientes. Los que tenemos acá, los de acá y los de acá.
Sería 4, menos 3, menos 1, menos 6, 3, 5, menos 3, 2 y 1. Y déjenme mirar bien porque sí se ven bien. Ya. Y luego las incógnitas que serían, ¿cierto? Y1, y2, y 3. Y por último, estos números, ¿cierto? Que sería el menos 12, 0 y 0. Y aprovecho de remarcar lo siguiente, miren. Fíjense que en estas expresiones, acá y acá nos quedaron 0. Y si yo miro en el circuito, yo sé que obtuve esas ecuaciones de dónde. Bueno, una la saqué de acá, ¿cierto? Y otra la saqué de acá. Bueno, en realidad desde esta supermalla. Pero en estos casos no hay fuentes independientes. Únicamente hay fuentes dependientes. En esta malla donde hay una fuente independiente, casualmente nos quedó un término que, en este caso, que es un número que es menos 12 para esta ecuación. ¿Qué querrá decirnos eso? Y le aprovecho de comentar, esto es algo que quizá no es tan relevante en el curso, específicamente para resolver problemas, pero lo que está ocurriendo es que en realidad la única fuente que, por decirlo así, está entregando energía por sí misma es esta fuente en esta malla. ¿Ya? Y por eso es que eso queda reflejado acá. ¿Ya? Y las otras fuentes en sí, ellas por sí mismas no es que generen energía, sino que simplemente son una respuesta a otra variable en el circuito. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tenemos, por decirlo así, un elemento activo y los otros son elementos pasivos, ¿ya? Que si ellos entregan energía, lo hacen a partir de otras fuentes. ¿Sí? Si eso no se entiende y parece muy raro, lo pueden omitir totalmente, pero es por si alguien se pregunta por qué aquí quedan ceros, por qué no se refleja algo más. Y es por eso, porque tenemos solamente un elemento activo en sí mismo, ¿ya? Ese era un apunte así al margen, por si acaso alguien se lo preguntaba, ¿ya? Y si no se lo preguntaban, bueno, lo pueden omitir, simplemente. Ya, vamos a resolver ahora. Déjenme buscar la calculadora. Vamos a dejar un poco más pequeño acá y lo vamos a mover hacia el lado. Por acá, ahí, y va a quedar justo la calculadora, miren. Así quedó de sobra. Ya, le damos entonces on. Yo voy a borrar todo. Fíjense que puedo borrar todo con F1 y 8. Borro todo acá también. Le doy second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Le vamos a poner acá 4 menos 3 menos 1, 4, coma menos 3, coma menos 1. Recuerden que con el menos pequeño siempre. Punto y coma para saltar a la otra fila. Con las comas separo simplemente columnas dentro de una misma fila. Le pongo el menos 6, 3 y 5. Menos 6, 3 y 5. Después punto y coma para la otra fila. Y menos 3, 2 y 1. Vayan chequeando también que ponga los números bien, que ustedes saben que las calculadoras no fallan, pero falla uno, el que ingresa los datos, ¿cierto? Ya, 4, menos 3, menos 1, menos 6, 3 y 5. Después menos 3, 2 y 1. Ya, estamos bien. Me voy hacia allá, le pongo store, guardo en la variable alfa A, ¿cierto? El alfa es para que aparezcan las letras que están ahí. Tenemos lista la matriz. Y ahora borro todo nomás. Lo podría reciclar, pero... Bueno, no pongo ese paréntesis, sino que pongo este de acá, ¿cierto? Corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Pongo acá el menos 12. Menos 12, ahí. Después pongo punto y coma porque estamos saltando, ¿cierto?, a otras filas en cada uno de esos casos. 0, punto y coma, otro 0 más. Y eso finalmente lo guardamos en la variable, en este caso b. Pero no la he puesto, pero ahí sí. Tengo que presionar store, ¿cierto? Para que la pueda guardar en la variable b. Le doy enter y ahí quedó. En definitiva, hacemos lo mismo. Ponemos alfa a elevado a la menos 1 para calcular la inversa, ¿cierto? Por alfa, y aquí le ponemos el b. Y nos da el resultado. Se dan cuenta que a medida que nosotros lo vamos trabajando, como que cada vez lo vamos haciendo más rápido. Y nos da entonces que las corrientes son 42 amperes, nos va a dar 54 amperes y 18 amperes. Me quedaron números cerrados, de hecho. No es que estemos discriminando otro tipo de números, pero nos quedaron bien, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, ¿se acuerdan cuál era el problema? ¿Qué nos pedían originalmente? ¿Cuál era el problema? Voy a mirar acá. Mientras yo voy copiando. Voy a copiar esto por si acaso.
Me lo voy a llevar a la otra hoja porque ya, por mucho que lo reduzca, no va a caber en esta hoja. Copiar. Y fijémonos cuál era el problema. El problema era calcular la tensión y la corriente. Eso nos pedían, ¿cierto? Así que yo me voy a llevar toda la otra página. Después, obviamente, no lo repito. Eso no. Después no lo repito, sino que borro algunas cosas que no sé, que están repetidas ya. Lo copio acá de nuevo simplemente para que ustedes vean todo. Me voy a traer el circuito también. Recuerden que la pregunta es calcular B0 e I0. Me lo llevo. Ahí. Ahí tenemos todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que era entonces B0 e I0? Y lo voy a maximizar porque ya la calculadora la voy a bajar un poquito al lado. Ahí. Ya. B0. Nosotros lo teníamos, ¿cierto? Pero era la resistencia, que era 1 por la corriente que circula de positivo a negativo, que en este caso es I3, menos la que circula en sentido contrario, que es I1. Efectivamente, sería 1 por I3 menos I1. Muy bien. Así que lo calculamos acá. Voy a poner todo en azul. Era 1 por la I3 menos I1. Y la corriente I0, que también buscamos, ¿cierto? Lo habíamos sacado, pero estaba acá. Era I, la I1 menos la I2. Siempre la que va en el mismo sentido positivo y la que va en sentido contrario negativa. Así que nos queda I1 menos I2. Así, ¿cierto? Y ahí podemos resolver. Vamos a ver cuánto nos da. Yo voy a poner directamente los valores de la calculadora, ¿eh? ¿Ya les parece? Ya que la tenemos los datos ahí. Déjenme buscar la calculadora. La ponemos por acá. Lo agrandamos un poco. Oh, no lo acierto, ahí sí. Me costó. Ya, ahora sí. Y vamos a tener entonces 1, no le voy a poner nada ya. Va a ser, de hecho lo voy a poner igual. Ahí. Y 3 menos I1. Y 3 está acá, es 18. 18 menos la I1, 42. Y nos da menos 24. Eso nos da menos 24 volts. Recuerden que estos son volts. ¿Por qué dejé el 1? Podría preguntarse a alguien. Porque recuerden que esto finalmente es una tensión. Así que va a ser una corriente multiplicado por una resistencia, me da una tensión. ¿Ya? Simplemente por eso lo dejé, para que no se nos vaya esa idea. Porque si pusiéramos simplemente I3 menos I1, alguien podría decir, bueno, pero si esta es una tensión, ¿cómo estamos sumando y restando corriente? ¿No sería incorrecto desde el punto de vista dimensional? Yo le diría, claro, pero como nosotros estamos considerando que está implícitamente la resistencia, no hay problema. Y finalmente, para el caso de la I0, calculamos la diferencia. Va a ser 42 menos 54. 42 menos 54. Nos da menos 12 amperes. Ahí. Y tenemos nuestros resultados, ¿cierto? ¿Y qué color le vamos a poner? Profe, si ¿Sí? la corriente y el voltaje me dan negativo, ¿significa que están al revés dibujados su sentido? Lo que significa simplemente es que circulan en el sentido contrario. En el caso de la corriente y en el caso de la tensión, que el potencial es mayor en un punto que en otro punto. Eso es todo lo que me dice. Lo voy a ver acá, miren. Para el caso de B0, lo voy a llevar para acá, para que se vea. Por mientras. Por acá. Esto lo vamos a dejar ahí por mientras. Y esto me lo llevo para acá. Tratando de ponerlo en algún lugar. Ahí sí. Ya. Ahí nos va a quedar. Entonces, esa es una muy buena pregunta porque esa es una duda que surge bastante. ¿Qué pasa con ese valor? Fíjense. Menos 24 volts. Me está diciendo que en realidad el potencial, cuando yo, por ejemplo, pongo un más y un menos, lo que hago es una suposición. Yo hago un supuesto. Donde digo lo siguiente. Al poner el más ahí, yo estoy suponiendo que el potencial es mayor en este nodo que en ese nodo. Ese es mi supuesto. Mi supuesto puede estar correcto o puede estar incorrecto. Si es que está correcto, ¿qué va a pasar? Que si el potencial es mayor ahí que en ese nodo, va a dar positivo. Si es que por el contrario, el potencial que yo tengo en este punto es menor que ese, va a dar negativo. Por eso no dio negativo. Simplemente por eso. ¿Se entiende la diferencia? Eso es Sí, todo profe, lo que sí. hace. Sí, yo, de hecho, cada vez que me preguntan eso, yo les pongo un ejemplo que es bien interesante y que lo vamos a ver en un momento. Imagínense ustedes
el voltaje o el potencial del cual yo hablo, ese término que de repente puede generar dudas, véanlo como si estuviéramos en un mapa de relieve. Creo que yo le había mostrado una imagen, ¿cierto? Y les hablaba que, por ejemplo, una montaña, yo asumo que está en un mayor potencial que, por ejemplo, lo que está al nivel del mar, ¿cierto? Eso es lo que yo asumo como mayor potencial o menor potencial. ¿Por qué me sirve ese ejemplo? Porque si yo, por ejemplo, dejara agua o tuviera agua en esa parte que está, no sé, por la cima de la montaña, por ejemplo, ¿hacia dónde va a fluir? Desde el punto de mayor potencial, de menor potencial. ¿Ya? Eso es todo lo que ocurre. Entonces, esto piénsenlo como una montaña. Si esto fuera una mesa o una sábana, lo que quisieran, y fuera la mesa fuera la superficie, esto estaría supuestamente, según yo, más arriba, más alto que esto. Pero no lo estaba. Por eso nos queda negativo. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente yo siento que es un poco más simple, porque en realidad yo estoy suponiendo que la corriente va a circular en este sentido, al poner un I0 de esta forma, pero en realidad la corriente fluye en sentido contrario. Eso es lo que está ocurriendo y por eso me dio negativo. O sea, son simplemente supuestos. Y quiero que piensen en lo siguiente. ¿Se imaginan qué pasaría si es que yo pusiera otra corriente ahora? Yo dibujara, por ejemplo, esto. Miren lo que voy a dibujar. Voy a poner una corriente acá. Y le voy a poner IX. El hecho de que yo escriba esa corriente ahí y ponga una flecha, ¿cambiará lo que pasa en el circuito? ¿Qué creen ¿No? ustedes? No, no lo cambia, ¿cierto? No lo cambia. Por eso es que en realidad nosotros lo que hacemos al aplicar nodos o mallas es simplemente resolver para una determinada incógnita, que en este caso sería, por ejemplo, si quisiéramos calcular esta corriente, creo que sería igual la IX que acabo de definir. ¿Qué es lo que sería? Fíjense Y bien. 2, ¿Ya? ¿Pero qué pasa con los sentidos? menos y 2. Claro, sería menos I2, ¿cierto? Esa IX sería simplemente menos I2. Pero lo que pasaba en el circuito no cambió. O sea, aquí quiero llegar con eso. Que en realidad, como nosotros definamos la I0, definamos, por ejemplo, más menos B0, no va a cambiar nada. Lo único que cambia lo que pasa en el circuito son los elementos. ¿Ya? Por eso es que no hay que preocuparse mucho de los sentidos en sí, solamente cuando los tomamos en cuenta. Cuando nosotros queremos obtener finalmente estos valores. ¿Ya? O sea, yo podría buscar, por ejemplo, acá el más menos Bx también. Y diría, va a ser simplemente 2 por la I3, ¿cierto? Porque va a ir de más a menos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y déjenme retroceder para ver si puedo volver a dejar donde estaba el resultado. Vamos a llevarnos esto de acá. Ahí. Y eso que acabo de escribir lo vamos a dejar escrito acá como un problema adicional. Y de hecho lo vamos a hacer acá. Por mientras escríbanme cualquier duda que tengan. Era para acá, ¿cierto? No era en el sentido contrario. Ahí. Ahí. Y esto lo vamos a dejar como un... En verde lo vamos a dejar como un más menos. Más menos, ahí sí. Bx. ¿Qué estoy haciendo ahora? Simplemente agregando una pregunta adicional. Y me lo llevo para acá. Porque recuerden que el circuito está dibujado en otro lado, ¿cierto? Está en la otra página. Lo llevo para acá. Mientras tanto, ustedes, cualquier duda que tengan, me escriben. Ahí. Ahora. Y aquí le ponemos. Pregunta. ¿Qué pasaría si, o qué valores tomarían Bx e Ix? Pregunta adicional. ¿Qué valores tienen? Bx e Ix. Y aquí está el circuito donde aparecen definidos. Ahí. Y como ustedes me decían, ¿cierto? La IX sería menos 2, de donde la media vuelta. Ahí.
Ahí sí, ¿cierto? En principio el ix va a ser igual a menos i2 y el bx, como yo les comentaba, ¿cierto? Va a ser igual a 2, ¿cierto? Que es la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, que en este caso es únicamente la I3. Nos quedaría así, ¿cierto? Y numéricamente ya conocemos al menos la I2. Numéricamente tenemos, ¿cierto? Que la I2 va a ser... está acá. Así que la corriente que buscaríamos, en este caso, sería menos 54 amperes. Y para el caso de Bx, vamos a tener que va a ser 2 y 3. ¿Dónde está la I3? Está ahí. Sería 36, ¿cierto? 36 volts. Y queda positivo. Porque efectivamente el potencial era mayor en este nodo que en ese nodo. Así que quedó positivo. ¿Sí? ¿Dudas? Tenemos toda una pregunta adicional. Por si acaso, este problema no tendría ningún inconveniente en ser de una prueba. Ninguno, sí. De hecho, si me preguntan a mí, dependiendo de la prueba, a veces yo lo hacía más corto, pero este fácilmente podría ser de una prueba. De la prueba que vamos a tener nosotros ahora. Y se me acabó el café, así que vamos bien. ¿Alguna duda? Si la tienen, por favor, escríbanme. Porque al menos lo que teníamos que ver hoy, yo creo que estamos bien. Fue un buen ejemplo. El día miércoles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver ese caso particular que ya les mencionaba, que sería como lo último. Y después de eso vamos a ver nodos. En la misma clase del día miércoles. Vamos a comenzar con nodos, ¿ya? Así que les agradezco que estén a esta hora temprano, ¿cierto? Después de una semana tan, como yo espero que de descanso, ¿cierto? Ya, así que sería todo por hoy. Que tengan buen día y buena semana. Ya, voy a dejar de grabar.